Y ahora recibimos a una periodista de larga trayectoria, también editora, y ahora autora de uno de los libros publicados hace muy poco por Editorial Planeta. Se llama Garabatos Viudos. Lo muestro para que lo puedan ir a buscar cuando vengan a la feria. Bienvenida, Karina Honorato. Gracias por estar con nosotros. Belén, un placer. Para mí lindo también. Que seas vos quien oficie de guía en esta charla. Qué bueno, gracias a vos por venir. Hace 7 años cambiaba tu vida, cambiaba la vida de tu familia. Fallecía tu esposo, Tomás Bulat, y fue un choque para todos. En realidad fue como un cimbronazo en la vida de todos. ¿Cómo es que surgen estos primeros garabatos en tu vida? En realidad esto surgió justamente a raíz del shock que sufrió mi familia y de algún modo para mí la palabra es terapéutica. Mi único espacio de intimidad donde yo podía reflexionar o sentir o dejarme llevar por el proceso de duelo eran estos garabatos que iba escribiendo cada noche, que era mi espacio de intimidad. Yo estaba como muy desbordada de cosas, de obligaciones y tener que sostener mi familia y demás. Entonces los garabatos fueron esa manera de transitar el proceso que no nacieron obviamente como un proyecto de libro, ni mucho menos. En el 2020, cuando todos estábamos adentro, fue que dije, bueno, es un momento de cerrar un ciclo y ahí le encontré una estructura, empecé a pensar en función también de las cosas que me devolvían las personas cuando yo escribía o cuando hablaba, esto de bueno, te quiero un libro, tenés que tener un libro, y la fantasía del libro para mí era muy relevante, siempre había fantaseado con tener un libro, aunque obviamente de otro tipo. Y finalmente en el 2020 trabajé la estructura, esos garabatos los convertí en un libro que da cuenta de un proceso de duelo, que es el mío, pero que puede ser el de cualquiera. Y de una pérdida que en mi caso tiene que ver con la muerte, pero hay pérdidas que no necesariamente tienen que ver con la muerte y sin embargo son igual de significativas para las personas. Perder un trabajo, un sueño, un proyecto, fracasar en algo, todos transitamos pérdidas y esas pérdidas implican necesariamente atravesar un duelo y cada uno lo hace como puede. Esta fue mi manera. ¿Cómo hacías para sobrellevar ese duelo con una vida cotidiana ocupada, con una familia, con hijos chiquitos? ¿Cuáles fueron tus herramientas? ¿A qué acudiste? Primero a decir que tenía que hacerlo, tenía que sobrevivir y tenía que darles la oportunidad a mis hijos de seguir valorando la vida, de demostrarles que siempre se puede seguir adelante. Y por otro lado también hay una cosa que lo tengo como, en los genes, la supervivencia. Vengo de una familia matriarcal, de mujeres que se quedaron solas muy jóvenes. De algún modo estoy repitiendo una historia y poniéndole el corazón lo mejor que pude en función de lo que yo había aprendido en mi historia. Y además uno aprende a pedir ayuda, aprende a conectar con las personas, aprende que esta es la vida que toca y hay que hacer lo mejor que uno puede para enfrentarla. Creo que no soy ni la primera ni la última, los dolores y las pérdidas los tenemos todos. El tema es habilitarse cómo transitar ese proceso. Sí, pendiente del deber ser, de lo que se supone que debes hacer, o si en realidad haces lo que podés y está bien y te lo perdones y te lo habilites. Siempre hacemos lo que podemos. El tema es, habilitarnos a eso. ¿Y te habilitabas delante de tus hijos, por ejemplo, a llorar? No, nunca. ¿Y entonces cómo hacías? Lloraba bastante en la ducha, porque en la ducha el ruido no se escucha. Como madre uno aprende. Algunos ejemplos. Pero no, en realidad también, parte de mi cuestionamiento es que, yo tenía que mostrarme fuerte, me exigía mostrarme fuerte delante de ellos y en realidad estaba en carne viva. O sea,
Ellos que son 3 seres brillantes, se daban cuenta de todo, aunque yo creyera que no. ¿Y ellos qué te decían? Mira, cada uno siguió su proceso de duelo como pudo y en eso soy muy respetuosa y he tratado también de serlo en el libro. El libro habla de mi intimidad y de mi proceso, no del proceso de ellos. Me parece que los dolores íntimos cada uno los enfrenta con las herramientas que tiene y hace de eso lo mejor que puede. Uno no, así como yo no te puedo rescatar del dolor, no puedo venir a decirte, bueno, mira, te doy la mano y te saco. Yo no podía sacar a mis hijos, ellos tampoco me podían sacar a mí, pero es necesario que respetemos cada paso y cada sensación y cada tramo que va recorriendo cada uno de manera íntima. Por eso, de hecho, ni siquiera los nombro con los nombres de pila en el libro, porque entiendo que tiene que ver con su intimidad. Y yo puedo exponer la mía, no la de nadie más. ¿Y cómo contar a tus hijos tan chicos una situación así? Con la verdad absoluta. Mi hijo menor tenía 11 años, la del medio 16, el otro 20. Cada uno estaba en lugares geográficos distintos, viviendo situaciones distintas y la única manera era que yo, su madre, enfrentara. Bueno, había un océano en el medio, o sea, había que hacerlo por teléfono, pero armar todo el escenario como para que quien les diera la peor noticia de su vida sea la persona que más los ama. Y bueno, nada, así lo hice lo mejor que pude. Yo no sé si estuvo bien o mal, porque en esto no hay correcto o incorrecto. Solo sé que di lo mejor de mí, que fue lo que pude. Hacemos lo que podemos, como Siempre. papás. Siempre. ¿Y cómo mantenés hoy ese recuerdo vivo? Mucho humor negro. Ahí en mi casa hay mucho humor negro. De hecho, Tommy, papá, aparece como en bromas y en cosas todo el tiempo. El recuerdo está porque somos eso. O sea, nuestra familia se construyó, se constituyó a partir del encuentro de Tommy conmigo. Entonces, es imposible, aunque uno quisiera, no hay manera de anular los recuerdos. Y lo que hay que rescatar es esto, que hoy yo me convertí en quien me convertí porque estuve con él y porque transité todo esto. Y cada uno de mis hijos, lo mismo. No hay manera de anular el recuerdo, por suerte, pero empezamos a recordar todo, a la persona de manera integral. Siempre al principio, cuando en una ausencia del tipo que fuere, es muy fácil como endiosar y solo quedarnos con la parte más. Y en realidad son seres humanos, con claros y con oscuros. Yo creo que hoy ya todos podemos verlo, a Tommy, con sus claros y sus oscuros, y seguir eligiéndolo, y seguir honrándolo, y seguir amándolo. ¿Qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza cuando recibiste la noticia? ¿Cuál fue tu primer pensamiento? En cómo iba a ser, o sea, automáticamente se me bajó una ficha y me puse en modo automático en cómo iba a ser para contactar a cada uno de los chicos. Eso fue lo primero. Y después cuando ya los Después lo contactaste, operativo, digo, claro, la logística, lo operativo, o sea, muchas cosas pasan en una situación tan crítica, pasan muchas cosas que hay que resolver. Digo, empresas que desarmar, se generan nuevos ingresos, o sea, hay muchas cosas que hay que resolver. Algunas cosas, no sé, nosotros teníamos un viaje proyectado. Yo agarré a los chicos y me fui. Íbamos a ir los 5, eran unas vacaciones familiares. Bueno, nos fuimos, los 4. ¿Y cuál fue la red cuando vos caíste, dejaste de ocuparte de esta logística, de lo administrativo? ¿Qué te sostuvo? Desde el amor ellos, pero después me sostuvo una enorme cantidad de gente, muchas mujeres, muchísimas mujeres, con las que yo aprendí a contactarme distinto, desde otro lugar, que fueron capaces de
acompañar ese proceso. Digo, así como nadie te puede rescatar, nadie te va a salvar si vos no querés ser salvado, pero nadie te puede sacar de donde estás. Sí, encontrar personas, amigas, amigos, relaciones, gente que conocí nueva, mucha gente nueva, que estaba dispuesta a, bueno, servir esto, de red, de sostén, de acompañamiento, de no juzgar, de esperar los tiempos. La verdad es que yo solo puedo agradecer. ¿Cuál recordás que fue como ese punto de quiebre? Un momento de resurgir. ¿De resurgir? ¿En qué sentido? De saber que tocaste fondo y ahora no te queda otra que pensar en la vida. Mira, es sinuoso, es fluctuante, no es lineal, no es que primero te unís en un pozo y después vas saliendo de manera equilibrada y ascendente, no. Vas, venís, te volvés a caer, te haces percha, volvés a salir. Nada, hay un dolor que es como un callo que se te va haciendo en el corazón, que está ahí, no es que no está, digo, tenés un callito, aprendés a vivir con eso. Digo, esto del proceso del duelo y las etapas del duelo y que primero lo negás y después te enojás y después negociás, para mí no es lineal. Todo eso pasa, pero vas, venís. Y no hay una receta. Digo, cada uno lo vive como puede. Y si alguien viniera a pedirte un consejo, está pasando por la misma situación, ¿qué le dirías? Mira, a raíz del libro sobre todo y después con algunas charlas que doy y demás, se me acercan muchas personas con distintas situaciones de pérdida. Y la verdad es que es esto, te escucho, yo no te voy a poder ni rescatar del dolor, ni te voy a poder decir ya va a pasar. Porque en realidad tenés todo el derecho a estar triste, tenés todo el derecho a pasarla mal, tenés todo el derecho a enojarte, tenés todo el derecho a estar bien y tenés todo el derecho a intentar, tenés el derecho a hacer lo que puedas. Lo único que intento es escuchar, abrazar y estar cerca. Nada de lo que yo diga le va a servir al otro. El otro tiene que hacer su propia experiencia. Entonces respeto tu proceso. Y estoy acá, querés hablar, estoy, no querés hablar y querés que estemos así, estoy. Lo que necesites, es eso. En otra entrevista vos mencionabas que siempre te preguntás el para qué. ¿Y cuál crees que es el para qué en este caso? No sé, quizás en este caso en particular, no lo sé, yo lo aplico mucho a mi madre. Mi madre murió cuando yo era muy joven, también en las mismas circunstancias que Tommy, con un accidente de autos. Y durante mucho tiempo yo me preguntaba, ¿para qué? Cuando pasó lo de Tomás, yo dije, era para esto. Porque yo únicamente podía saber lo que estaban sintiendo mis hijos, porque tenía el recuerdo vivo de lo que yo había sentido. Porque estaban en la misma etapa de la vida, adolescentes. No sé para qué, yo sí sé que hasta ahora puedo decir, a mí me transformó, creo que hoy soy una mejor versión de mí misma, igual el costo es carísimo, no hace falta que mejorar más versiones porque el costo es tremendo. No, espero que sea para haber cubierto la cuota de dolor y ya está. Hablamos de tu faceta como madre, pero siempre que hablamos de la maternidad, también hay una mujer detrás. ¿Qué sucede o qué le sucede a Karina mujer cuando sucede esto? Y mirá, Tommy era mi marido, mi mejor amigo, mi peor enemigo, se lo decía siempre, porque era el tipo que más me conocía, el que me podía liquidar con 2 palabras, o sea. Pero también era mi amante. Y eso se anuló. Yo bromeo mucho, digo, yo estoy retirada, tengo el retiro efectivo, estoy retirada del mercado. La verdad es que hasta hoy lo siento así. Mañana puede cambiar, no lo sé. Pero hoy yo siento que mi etapa como mujer activa, en lo amoroso y demás, ya está, porque la vida no me debe nada. O sea, yo tuve todo. O sea, también tuve que volaban los platos, o sea, tuve todo, no es que éramos los Flanders, pero viví todo lo que podía esperar. Y eso, ya está,
Ya está. ¿Qué ves en tus hijos que te hacen acordar a él? Los ojos de los tres. Los ojos es una cosa, la inteligencia, la seducción, el humor. El mal humor es mío, es cierto, cuando aparece el mal humor es bien honorato. La gran capacidad pedagógica. La verdad es que lo veo mucho en los tres. Los tres tienen cosas de él. Por suerte tomaron lo bueno, ninguno sacó su nariz. O sea, vamos a decir, también te traen los ojos, pero la nariz no, por suerte. Tiene también tu genética, ahí operaste vos también. ¿Cómo te gustaría que lo recordara la gente? Porque él también había venido de una charla donde le habían demostrado muchísimo afecto, mucho amor, era una persona, un periodista muy querido. Las personas lo siguen recordando, sí. Yo, o sea, todo el tiempo a mí me llegan mensajes o conozco a alguien o me cuenta una anécdota o me mandan una foto que se sacaron con él. La verdad es que Tomás era mucho mejor aún de lo que parecía ser en los medios. Era una persona hermosa. Obviamente, como todos, digo, con una infinita gama de grises, pero la verdad es que era una persona hermosa. Y lo recuerdan como él se lo merece, como lo construyó, como se lo ganó. ¿Cómo definirías el libro? ¿Cómo? ¿Cómo lo definirías a tu libro? A mi libro es, si pudiera, más que definir el libro en sí, pues el libro es como una carta íntima que yo comparto con todo aquel que está en un momento doloroso. Pero si de algún modo yo pensara qué sentido tiene este libro, sentido que a alguien en algún lugar sienta que no está solo, que eso que está viviendo está bien, es lo suyo, y a alguien está cerca acompañándolo. Quizás es muy ambicioso eso, pero bueno, me parece que ese es el sentido. La última pregunta, ¿qué es la vida? La vida es lo mejor que te puede pasar. La vida es la oportunidad de ser todo lo que querés con las circunstancias que te tocan. No es magia. Por suerte, la vida es maravillosa y siempre aparece alguna puerta por donde seguir